Listo, chicos, vamos a comenzar de una vez para no terminar muy tarde. Vamos a ver hoy día lo que es el repaso de la segunda parte para su parcial, ¿no? Que ya están a pocos días de poder rendirlo. Vamos a ver el primer tema, que corresponde a lo que es termodinámica 1, y vamos a comenzar hablando acerca del calor. El calor vendría a ser una forma de energía que va a depender del movimiento molecular. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos este sistema, y ese sistema va a estar compuesto por ciertas moléculas, por muchas moléculas, y la característica de estas moléculas es que van a estar en movimiento, ¿no? Es decir, que estas moléculas van a tener cierta energía cinética, porque yo les comenté en la clase de biodinámica que si un cuerpo se desplazaba o está en movimiento, sin importar su dirección, iba a tener lo que es energía cinética. Por lo tanto, el calor justamente depende del movimiento molecular. Otra definición de calor corresponde a lo que es la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. Es decir, que cada una de estas moléculas va a tener cierta energía cinética, y si yo sumo todas estas moléculas, me va a dar una energía cinética total, y eso correspondería a lo que es el calor. Otro punto clave en esta parte, que sí deben recordarlo, es que una caloría es la cantidad de calor que requiere un gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado. Yo les dije que esta definición tienen que memorizársela sí o sí, porque es muy probable que les pregunten. Habíamos puesto el ejemplo de que si yo quería calentar 1 gramo de agua, ¿cómo podía calcular esa cantidad de agua que esa cantidad de calor que yo necesitaba? Era a través de la siguiente fórmula, ¿no? Masa por la diferencia de las temperaturas. Por ejemplo, tenemos 1 gramo de agua y vemos que su temperatura inicial es de 20 grados, ¿no? Y vemos que su temperatura final es de 21 grados. Entonces, yo para poder calcular la cantidad de calor que requiere este gramo de agua, debemos utilizar esta fórmula. Masa por la diferencia de la temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces vamos a poder calcular esto, ¿no? Entonces tenemos masa, que corresponde a 1 gramo, por la temperatura final, que es 21, menos la temperatura inicial, que es 20. 21 menos 21, y 1 por 1, 1. Una caloría. Y eso se adapta o se ajusta a la definición que hemos brindado, ¿no? Que una caloría es la cantidad de calor que requiere 1 gramo de agua para incrementar su temperatura en 1 grado. En adición a esto, yo les comenté que el calor también podía ser definido como la energía cinética total de las moléculas de un cuerpo. Por lo tanto, si hablamos de energía cinética, vamos a estar hablando de joules. De esta forma vamos a poder evidenciar que una caloría puede ser equivalente a los joules. Específicamente, una caloría va a ser igual a 4.186 joules, y un joule va a ser igual a 0.24 calorías. Esos dos datos, recuérdenlo también, porque es muy probable que también les pregunten, ya sea cuánto es una caloría de joules o cuánto es un joule a calorías. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la temperatura. Estos sí deben saber que la temperatura es una expresión de intensidad de calor, no es una expresión de la cantidad de la fuente. ¿Por qué? Porque el ejemplo que pusimos esa clase era que si teníamos, por ejemplo, un recipiente de ese tamaño, que iba a estar lleno de agua, y teníamos un recipiente con medidas mayores, es decir, más grande, y también íbamos a ver que iba a tener agua en su interior, ¿no? Entonces, cuando yo ponía a calentar ambos recipientes y alcanzaban una temperatura de 100 grados,
y 100 grados. Si bien ambos recipientes tienen la misma temperatura, no tienen la misma cantidad de calor, porque vemos que este recipiente, como es de menor tamaño, podrá almacenar menores cantidades de agua. En este caso, estas moléculas de agua claramente van a estar en movimiento, porque ha aumentado la temperatura, pero si comparamos la cantidad de agua que puede almacenar este recipiente es mayor. De esta manera se podría decir que este recipiente tiene más calor, ¿no? Y es ahí la diferencia entre la temperatura y el calor, que la temperatura me mide la intensidad, no me mide la cantidad. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, las diferentes escalas de medida. Tenemos la escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin, ¿no? Ya pueden ver aquí las conversiones entre cada una de estas escalas. Y esto ya lo pueden revisar ustedes mismos, ¿no? Ahora tenemos lo que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica corresponde a lo que es el principio de conservación de la energía y nos dice esa famosa frase: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta ley nos habla de un concepto importante que es la energía interna. La energía interna es esa suma de energía microscópica de un sistema, ¿no? Justo lo que veíamos, que teníamos un sistema y ese sistema va a estar compuesto por ciertas moléculas que van a estar en movimiento, y la suma de la energía total de estas, perdón, la suma de la energía de cada una de estas moléculas me iba a dar la energía total, es decir, la energía interna. Entonces, lo que nos dice la primera ley de la termodinámica es que a este sistema se le puede añadir energía generando un cambio en su energía interna o una variación en su energía interna. Y para ello, para poder calcular esa variación, teníamos la siguiente fórmula. El cambio en la energía interna va a ser igual al calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema, ¿no? Y aquí teníamos este ejemplo. Teníamos un sistema 1 y a este sistema se le añadía 150 joules. Ese vendría a ser el calor que se le añade al sistema. Entonces, parte de este calor fue efectuado en forma de trabajo y se utilizó 100 joules. De esta manera, vamos a calcular esa parte de energía interna faltante, ¿no? Porque se utilizaba 150 joules y solo se añadió, perdón, 150 joules y se utilizó 100 joules, ¿no?, en forma de trabajo. Entonces, para poder calcular esa variación que ha tenido este sistema 1, utilizábamos esta fórmula, ¿no? 150, que corresponde al calor añadido, menos 100 joules, que corresponde al trabajo efectuado, y esto nos daba 50 joules. Entonces, esos 50 joules corresponde a esa parte del calor añadido que se queda dentro del sistema, ¿no? Ahora tenemos lo que son los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos vamos a poder clasificarlos dependiendo de su interacción con el ambiente, específicamente la interacción que tengan con respecto a la materia y la energía. De tal manera que vamos a dividirlos en tres sistemas. Vamos a tener en primer lugar abierto, un sistema abierto que corresponde a aquel sistema que va a intercambiar tanto materia como energía con el exterior o el ambiente, ¿no? Y el ejemplo era el ser humano, justamente, porque nosotros a través de los alimentos obtenemos nutrientes y estos nutrientes van a ser utilizados para diferentes actividades metabólicas por parte de las células, ¿no? Entonces, ahí hay un intercambio. Es por ello que el ser humano se consideraba como un sistema abierto, porque intercambia tanto materia como energía. Luego tenemos los sistemas cerrados, que son aquellos sistemas que no intercambian materia, pero sí intercambian energía. Por ejemplo, un foco, porque este foco utiliza energía eléctrica para poder producir energía luminosa. Entonces sí intercambia lo que es energía, pero no intercambia materia porque vemos que está como protegido del exterior, ¿no? Y finalmente tenemos el sistema aislado, que corresponde a aquel sistema que no intercambia o
o no se relaciona con el exterior con respecto a la materia y energía, es decir, que no intercambia ni materia ni energía. Y tenemos de ejemplo esos famosos termos, ¿no? Estos termos van a simular a un sistema aislado porque pueden mantener la temperatura del fluido, del líquido que está en su interior, más o menos constante, ¿no? Entonces, sistema abierto intercambia ambas variables o ambos factores, que son la materia y la energía. El sistema cerrado solo intercambia energía, pero no materia. Y el sistema aislado no intercambia ninguno. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que es la termogénesis, pero antes debemos mencionar o debemos recordar que el ser humano era considerado como un animal homeotermo, ¿no? Homeotermo. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía la capacidad de poder mantener una temperatura constante sin tomar en cuenta lo que es la temperatura ambiental. Es decir, que si una persona estaba expuesto a temperaturas frías, podía mantener su temperatura corporal constante, ¿no? A pesar de que en el exterior estén por debajo de cero, ¿no? Entonces, esa es la característica del ser humano, que puede ser, va a tener un sistema homeotermo, ¿no? Un sistema de regulación homeotermo. ¿Y cuál es ese sistema o ese centro termorregulador? El hipotálamo. Entonces, el hipotálamo va a desencadenar ciertos mecanismos tanto de termogénesis como termólisis que van a estar en equilibrio para poder mantener una temperatura constante. Ahora sí, con respecto a la termogénesis, vamos a ver que este se vincula a los mecanismos que van a incrementar más que todo el metabolismo energético. Por ejemplo, tenemos lo que es el aumento de la actividad muscular que corresponde es lo que llamamos tiritar, que vendría a ser esa contracción descoordinada de los músculos que se van a, que va a aumentar, mejor dicho, su actividad muscular de forma no coordinada para poder generar cierta cantidad de calor. Luego tenemos otros efectos, tanto de las catecolaminas como las hormonas tiroideas, que más que todo su efecto final va a ser aumentar el metabolismo basal de las células. Tanto las catecolaminas como las hormonas tiroideas van a aumentar el metabolismo basal de la célula. Ahora, la diferencia radica en que en el efecto de las catecolaminas, tanto la adrenalina como noradrenalina, va a estar más relacionado con lo que es la termogénesis química. Entonces, estas van a actuar más que todo sobre la grasa parda. Es por ello que se dice que este efecto de termogénesis química va a ser dependiente de la cantidad de grasa parda que tenga el individuo, porque esta grasa parda va a estar inervado por el sistema simpático y además va a tener grandes cantidades de mitocondrias. Entonces es por ello que este efecto de catecolaminas va a ser principalmente a este nivel. Entonces, en el caso del adulto sabemos que esta grasa parda no hay en mucha cantidad en el ser humano adulto. Es por ello que este efecto de termogénesis química solo corresponde alrededor del 10 al 15% de la producción de calor, mientras que en un bebé o en animales, ciertos animales como los osos, ¿no? Los osos polares, van a tener mayor cantidad de grasa parda, de tal manera que el efecto de termogénesis química que tienen estas catecolaminas va a ser alrededor del 100%, ¿no? Aproximadamente. Entonces vemos ahí la diferencia de la cantidad de producción de calor en el ser humano, que es de entre el 10 y el 15%, y los bebés, por ejemplo, que es alrededor del 100%. Y bueno, en tercer lugar tenemos lo que es el efecto de las hormonas tiroideas. Principalmente tenemos lo que es la tiroxina, es decir, T4, porque también tenemos la triiodotironina que vendría a ser T3. Entonces, el efecto de esta hormona, más que todo, va a ser parecido a lo que es las catecolaminas, que me van a aumentar el metabolismo basal de la célula, ¿no? Entonces, eh, entonces el hipotálamo se va a activar, va a comenzar a liberar o secretar lo que es el factor liberador de tirotropina, que va a llegar
a la adenohipófisis, y a este nivel va a estimular la secreción de la tirotropina, y esta tirotropina va a llegar a la tiroides y va a estimular la liberación de T3 y T4, es decir, la tiroxina y la triiodotironina. Y de esta manera el efecto de estas hormonas va a ser un efecto termogénico a nivel de aumentar el metabolismo basal de las células, ¿no? Y esto lo van a hacer a nivel de varios tejidos. Sin embargo, este efecto no es tan rápido, sino que va a demorar ciertas semanas en poder cumplir su función de aumentar el metabolismo basal. Más que todo eso, ¿no? Tenemos estos mecanismos de termogénesis, aumento de actividad muscular, es decir, tiritar, efecto de las catecolaminas y efecto de las hormonas tiroideas, principalmente T4 o tiroxina. Y aquí tenemos el mecanismo contracorriente, que ya lo hemos mencionado repetidas veces. En el caso de una temperatura ambiental de 10 grados, es decir, estamos hablando de una temperatura baja, lo que va a ocurrir es que los plexos venosos, en este caso del brazo, se van a hacer más profundos, es decir, que van a estar más cerca a lo que es la arteria, en este caso la arteria braquial. Entonces, la temperatura de las arterias va a ser similar a lo que es la temperatura central o profunda. Por lo tanto, el sistema contracorriente lo que va a generar es que no se pierda calor, por así decirlo. De este modo que como esta arteria tiene mayor calor, o mayor temperatura, perdón, lo que va a generar es que parte del calor se dirija a la vena. Estas flechas corresponden a lo que es el flujo de calor o intercambio de calor, ¿no? Entonces, el calor de esta arteria va a brindarle a la vena. Y de esta manera se van a mantener en temperaturas más o menos constantes, ¿no? Por ejemplo, acá esta vena tiene una temperatura de 36 grados y esta arteria de 37 grados, ¿no? Entonces se puede preservar lo que es el calor a través de este intercambio contracorriente. Por otro lado, en una temperatura ambiental de 30 grados, estamos hablando más o menos de una temperatura un poco elevada, lo que va a ocurrir es que ahora tú vas a querer perder calor, ¿no? Entonces estos plexos venosos se van a hacer más superficiales y van a perder calor, es decir, van a liberar su calor a través de la piel. Es por ello que aquí vemos que el flujo de calor se dirige hacia la piel, ¿no? Y bueno, tenemos ahora lo que es la termólisis. Vamos a ver que la termólisis corresponde a lo que es la pérdida de calor y vamos a tener principalmente por estos porcentajes. En primer lugar tenemos la radiación, que corresponde al 60% y es entonces la forma más importante de pérdida de calor, ¿no? Esto se da por emisión de rayos infrarrojos del organismo y no se puede controlar. Luego tenemos lo que es la convección, que corresponde al 15%, y ocurre cuando el calor de nuestro cuerpo es trasladado o retirado por un fluido, por ejemplo, aire o agua, como en este caso, ¿no? Que nosotros estamos liberando calor y por corrientes de aire que vengan se van a llevar ese calor, ¿no? Entonces vamos a tener una pérdida de calor por convección. Luego tenemos lo que es la evaporación, que vamos a tener que representar el 22%, por lo tanto es la segunda más importante pérdida de calor, seguida luego seguida de la radiación, ¿no? La característica de la evaporación es que vamos a tener que se puede realizar de dos formas. En primer lugar tenemos lo que es la sudoración, que es una pérdida de calor por evaporación que es más significativa y se puede observar, ¿no? Es perceptible. Y tenemos la otra forma que se denomina perspiración, que también es una pérdida de calor por evaporación, pero la diferencia en este caso es que es imperceptible.
Y bueno, finalmente tenemos el otro mecanismo que es por conducción, que solo representa el 3% porque sabemos que nosotros tenemos lo que es tejido adiposo, es decir, grasa, y la grasa se considera como un aislante, ¿no? Es por ello que por este medio no vamos a perder tanto calor. Entonces vamos a tener solo un 3% por conducción. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces continuamos. Justo como estábamos viendo, el hipotálamo corresponde a lo que es el centro termorregulador de nuestro organismo que nos va a permitir poder tener una temperatura constante, ¿no? Entonces vamos a tener que el hipotálamo, específicamente la parte que corresponde a la termólisis, es el hipotálamo anterior, mientras que el hipotálamo posterior va a desencadenar o va a guiar todos aquellos mecanismos termogénicos. Entonces, a grosso modo, habíamos visto que dentro de los mecanismos de termólisis más significativos teníamos lo que es, en primer lugar, la vasodilatación, es decir, que los plexos venosos se hacían más superficiales y se perdía calor hacia la piel, ¿no? Entonces, eso corresponde a lo que es la vasodilatación periférica de los plexos venosos. Luego tenemos lo que es la sudoración, que ya vimos, uno era perceptible, bueno, en el caso de la sudoración es perceptible, es una forma de pérdida de calor por evaporación, que es perceptible, ¿no? Y es más significativa que la perspiración, que es imperceptible. Y en tercer lugar tenemos una disminución de la producción de energía, ¿no? Porque mencionamos que la característica de las catecolaminas y las hormonas tiroideas era aumentar el metabolismo basal, es decir, aumentar la producción de energía en forma de calor. Entonces lo que hace la termólisis es disminuir esta producción de calor a través de, bueno, podría ser la inhibición de las catecolaminas, la liberación de las catecolaminas o la disminución en la liberación de lo que es la tiroxina. Entonces, el hipotálamo anterior se va a encargar de mecanismos de termólisis. Dentro de ellos encontramos la vasodilatación, sudoración y disminución de la producción de energía. Principalmente esos tres. En el caso del hipotálamo posterior, se va a encargar de aquellos mecanismos de termogénesis y vamos a encontrar la vasoconstricción periférica, en que vimos el mecanismo contracorriente, que los plexos venosos se hacían más profundos, por así decirlo, que iban más cerca a lo que es la arteria, y se podía, el flujo de calor iba a ir contracorriente, es decir, de la arteria pasaba a los plexos venosos, ¿no? Para poder mantener el calor. Luego teníamos que los escalofríos a tiritar vendría a ser la contracción de los músculos, ¿no? De forma descoordinada. Y la piloerección mencionamos que iba a haber eh, una activación del folículo piloso que iba a generar que se enderece y genere como si fuera una capa de aire, una capa aislante de aire que proteja de la pérdida de calor, ¿no? Entonces ese vendría a ser otro mecanismo de termogénesis. Y en último lugar tenemos el aumento en la producción de catecolaminas, que corresponde a la termogénesis química, y está más dirigido a lo que es la grasa parda, y tenemos la tiroxina, que también va a aumentar lo que es el metabolismo basal. Entonces recordemos que justamente hablando de la tiroxina teníamos que es T4, pero también teníamos la triiodotironina. Entonces recordemos que en el hipertiroidismo iba a haber un aumento de las hormonas tiroideas. ¿Y qué síntoma me daba esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué síntoma había en el hipertiroidismo? Está relacionado al calor. Sudoración excesiva. Sí, también, pero había un síntoma característico que lo habíamos visto, que hablamos de ese justamente. Que la Paso, tiroxina sube. Claro, las hormonas tiroideas van a
elevarse, por eso se llama hipertiroidismo. Pero lo que habíamos mencionado es que estos pacientes iban a ir a tu consulta y uno, dentro de sus síntomas, no siempre, pero en algunos casos puede suceder, que es la intolerancia al calor. Al calor. Entonces, si el hipertiroidismo tiene intolerancia al calor, el hipotiroidismo, ¿qué va a tener? Intolerancia al frío. Claro, entonces, el hipertiroidismo tiene intolerancia al calor y el hipotiroidismo, que es una disminución de las hormonas tiroideas, los pacientes van a tener intolerancia al frío. ¿Y esto por qué? Porque vimos que en el hipertiroidismo las hormonas tiroideas, incluyendo T4, van a estar aumentadas. Y como estas hormonas actúan sobre el metabolismo basal de la célula aumentándolo, cuando tú estés expuesto al calor, como tu mecanismo de producción de calor por este medio va a estar aumentado, entonces cuando tú estés expuesto al frío, al calor, perdón, vas a como a tener una sobreproducción de calor, en otras palabras. Entonces, estos pacientes no van a poder soportar el calor. Y todo lo opuesto ocurre con el paciente con hipotiroidismo. Al tener una disminución de las hormonas tiroideas, tu producción de calor por aumento del metabolismo basal va a ser poca. Entonces, cuando tú estés expuesto a lo que es el frío, no vas a tener con qué producir calor por este medio. Entonces, no vas a poder soportar el frío si tienes hipotiroidismo, ¿no? Entonces, hipertiroidismo, intolerancia al calor; hipotiroidismo, intolerancia al frío. No se olviden. Ahora vamos a ver lo que es la fiebre, que esto ya lo hemos visto repetidas veces también. Y recordemos que nosotros vamos a tener en primer lugar una temperatura central y una temperatura superficial. En el caso de la temperatura central, vamos a ver que esta va a corresponder a aquellos órganos que van a tener alto metabolismo. Por ejemplo, el corazón, vamos a ver también al cerebro, vamos a ver al hígado, vamos a ver al músculo esquelético, etc. La característica de la temperatura central es que esa temperatura se iba a mantener constante, ¿no? Iba a tener una fluctuación menor de 0,6 grados al día. Es decir, que tú te levantabas con una temperatura y alrededor del día iba a ir fluctuando alrededor de menor de 0,6, ¿no? Luego tenemos la temperatura superficial, que esa temperatura sí va a ser muy dependiente de lo que es la temperatura ambiental. Es decir, que va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiental. En el caso de la temperatura superficial vamos a tener a la piel y al tejido celular, el tejido celular subcutáneo. Y más que todo eso, ¿no? Temperatura central, que va a tener un comportamiento homeotermo, porque puede mantenerse constante, ¿no? Sin importar la temperatura ambiental. Y tenemos la temperatura superficial, que va a ser dependiente de la temperatura ambiental, y vamos a tener lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo. Entonces, la fiebre en clínica se va a considerar como una elevación de la temperatura oral matinal, 6 AM, por encima de 37,2, o una temperatura vespertina mayor de 37,7. Entonces, no se olviden, temperatura oral. Luego tenemos que la temperatura rectal es mayor que la oral en 0,6. Entonces, temperatura rectal mayor que la oral en 0,6. Y tenemos que la temperatura axilar es menor que el oral en 0,5 y es poco confiable. Es decir, temperatura oral mayor que la axilar.
axilar en 0.5. Y otro dato importante es que nosotros, para poder ver cómo está nuestra temperatura central, lo que más se utiliza, o lo que se debe utilizar, ¿qué temperatura es? La temperatura rectal, ¿no? Voy a ponerlo por aquí. La temperatura rectal es la preferible para ver cómo está nuestra temperatura central. Y bueno, aquí tenemos este ejercicio que creo que sí lo vimos durante la clase. Le doy 5 minutos para que puedan resolverlo. Y vamos a ir leyendo, ¿no? El varón, tenemos un varón de 23 años de edad que acude a consulta por sensación de diaforesis nocturna, es decir, una sudoración profunda, ¿no? Y que no refiere síntomas respiratorios, no urinarios ni digestivos. Al colocarle el termómetro en la axila, temperatura axilar, por 3 minutos esta marca 37.7 grados centígrados. La respuesta más adecuada es: está febril, está con hipertermia, está con febrícula, está febril, está con fiebre facticia. Pueden poner sus respuestas por el chat o si quieren pueden prender su micro, no hay problema. Ver, ponen A, está a febril. A ver, vamos a ver si esta es la respuesta. Entonces, debemos ver qué temperatura nos dan, ¿no? Nos dan una temperatura axilar de 37.7 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestra definición de fiebre? Nos dice: en clínica se considera fiebre a la elevación de la temperatura oral matinal por encima de 37.2. Entonces, perdón, 37.2 o vespertina de mayor a 37.7. Entonces, como aquí no nos dan la hora, como no nos dan la hora de que se ha tomado esto, vamos a considerarlo como el valor mayor para poder ver si es que cumple, ¿no? Entonces nos dicen que para que considere fiebre tiene que ser mayor a 37.7. Una temperatura oral, ojo, oral. Entonces, si tú lo comparas directamente, es decir, ves esa temperatura axilar 37.7 y ves que acá la temperatura oral es 37.7, entonces tú dirías que no tiene fiebre, ¿no? Porque está dentro del rango. Es decir, que estaría afebril. Entonces, esta sería la respuesta. Sin embargo, tú no puedes compararlo directamente porque vimos que la temperatura axilar es menor en 0.5 que el oral. Por lo tanto, no puedes compararlo directamente. Para ello debemos hacer la conversión correspondiente. Entonces, como la temperatura axilar es menor, tú tienes que sumarle a 37.7 0.5 grados, que es esa diferencia. Y esto nos da 38.2, ¿no? 38.2 grados centígrados. Entonces, ahora sí tú vas a poder comparar esto con esto. Entonces, nuestra temperatura oral
obtenida es 38.2. Y según la definición de fiebre, para que se considere fiebre tiene que ser mayor a 37.7. Entonces, sí cumple, porque 38.2 es mayor a 37.7. Por lo tanto, este paciente está febril. Es decir, que tiene fiebre. Entonces, la respuesta sería la D. ¿Alguna duda, chicos? Bruno, una consulta, sí, ¿por qué siempre tenemos que convertirlo a temperatura oral? Porque, acá como les dije, para que se considere fiebre, esta es una definición que ya está establecida, que tiene que ser una temperatura oral, te ponen aquí. Temperatura oral mayor a 37.2 o 37.7. Entonces, tú no puedes compararlo directo porque aquí hay una variación entre estas temperaturas de 0.5. Entonces, aquí, si tú lo comparas directo, estarías diciendo tu temperatura axilar es 37.7 y si tú lo comparas directamente con la temperatura oral establecida, dirías que es igual a 37.7. Por lo tanto, en este caso estaría afebril. Entonces, si tú conviertes esa temperatura axilar a oral, aumentándole 0.5 grados, te daría 38.2. Y en este caso ya no estaría afebril, sino estaría febril, estaría con fiebre. Entonces, si tú no hicieras la variación, podrías estar dando llegarías a una conclusión no correcta, ¿no? Entonces, por eso es recomendable que puedan convertirlo. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿qué pasaría si te dan ya no temperatura axilar, sino te dan temperatura rectal? La temperatura rectal es mayor que la oral en 0.6. Entonces, en este caso ya no tendrías que sumar 0.5, sino que tendrías que restar 0.6 al valor que te den. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología de la fiebre, pero antes debemos hablar acerca del punto de ajuste, ¿no? Entonces, a nivel del hipotálamo vamos a tener lo que es el punto de ajuste, o otros lo llaman punto de referencia también, que este punto de ajuste es alrededor de 36.7, si no me equivoco, a 37, que correspondería más o menos a la temperatura normal, ¿no? Entonces, este punto de ajuste va a oscilar entre estos valores normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este punto de ajuste ya no es 36.7, 37, sino que es, pongámosle, 38? Entonces, como tu punto de ajuste está normal, tu organismo va a mantener tu temperatura entre este rango, porque ese es su punto de ajuste. Pero si cambiara a 38, tu cuerpo pensaría, o tu hipotálamo pensaría, mi cuerpo está frío, tengo que aumentar el calor para poder llegar a 38 grados, que sería el nuevo punto de ajuste. Entonces, para ello, tu hipotálamo va a desencadenar todos aquellos mecanismos termogénicos ya descritos para aumentar la temperatura y llegar a 38. Y eso lo conocemos como fiebre. Entonces la fiebre sería un cambio en el punto de ajuste que condiciona la elevación de la temperatura. Entonces, para hablar acerca de la fisiopatología de la fiebre, vamos a hablar acerca de los pirógenos externos. Vamos a ver que un pirógeno significa piro, fuego, y llenos o genos, generación. Entonces, pirógenos van a ser aquellas partículas, aquellas moléculas que me van a producir lo que es fiebre, fuego, ¿no? Entonces vamos a tener los pirógenos externos o pirógenos exógenos, que van a ser aquellos patógenos, ¿no? Principalmente los patógenos, bacterias, virus, vamos a encontrar también en algunas vacunas, algún daño, inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, entonces pongamos ejemplo del virus, como ejemplo del COVID. Este virus va a ingresar a nuestro organismo a través de las vías aéreas,
va a llegar al tejido pulmonar y va a comenzar a invadir las células, ¿no? Entonces, las células del sistema inmune como monocitos, macrófagos, van a llegar, ¿no? Y van a interactuar con estos pirógenos externos y van a comenzar a producir ciertas sustancias, como por ejemplo las citoquinas, ¿no? Las citoquinas, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿no? Y estos se van a conocer como pirógenos endógenos. Entonces, estos pirógenos endógenos, a través de la circulación, van a llegar al órgano vasculoso de la lámina terminal, que vendría a ser un conglomerado de vasos sanguíneos que se van a encontrar a nivel del hipotálamo. Pero lo característica de estos pirógenos endógenos es que no pueden activar directamente al hipotálamo porque no pueden atravesar no pueden atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, estas citoquinas, como no pueden hacer eso, llegan al órgano vasculoso de la lámina terminal y van a inducir a la estimulación de la enzima ciclooxigenasa 2 específicamente, y esta enzima me va a comenzar a producir lo que es las prostaglandinas E2. Entonces, estas prostaglandinas E2 sí pueden cruzar la barrera hematoencefálica y me activan al hipotálamo para desencadenar todos aquellos mecanismos de termogénesis. Entonces, no se olviden, pirógenos externos o exógenos sería todo aquello ajeno a nuestro organismo, básicamente. Bacterias, virus, vacunas, etc. Pirógenos endógenos, como dice endo dentro, va a ser producido por nuestras propias células inmunes. Van a ser, mejor dicho, van a ser aquellas sustancias producidas por nuestras propias moléculas, nuestras propias células inmunes. Por ejemplo, citoquinas, ¿no? Interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, alfa. Y más que todo eso. Ahora, para hablar acerca de las fases de la fiebre, vamos a dividirlos en tres. Vamos a tener una fase de escalofríos, una fase de estabilidad térmica y una fase de crisis. En el caso de la fase de escalofríos, corresponde más que todo al inicio del acceso febril. Es decir, acá ya hubo un cambio perdón, hubo un cambio en el punto de ajuste, ¿no? Que dijimos que era de 36.7 a 37, y por un cambio que ocurre, va a llegar a, pongámosle, 38, ¿no? Por ejemplo. 38, entonces tu hipotálamo dice, estoy frío, voy a aumentar mi temperatura a través de la producción de calor y desencadena todos aquellos mecanismos de termogénesis para poder llegar a esta temperatura o este nuevo punto de ajuste. Entonces, para ello, como mencioné, va a desencadenar todos aquellos mecanismos de termogénesis. Por ejemplo, escalofríos, es decir, tiritar, ¿no? Escalofríos, y justamente por eso se llama esta fase de escalofríos. También vasoconstricción cutánea, vasoconstricción, y más que todo eso, ¿no? Escalofríos y vasoconstricción periférica o cutánea. Entonces esa es la fase 1, ¿no? Luego en la segunda fase tenemos lo que es la fase de estabilidad térmica, que como hubo un cambio en el punto de ajuste, en este caso el hipotálamo llega al nuevo punto de ajuste. Llega al nuevo punto de ajuste, que es alrededor de 38 grados, ¿no? Usualmente. Pero pues depende bastante del organismo, ¿no? Entonces llega al nuevo punto de ajuste, que es de ejemplo 38 grados, y el hipotálamo dice, ya cumplí mi función, ya cumplí las órdenes de aumentar la temperatura. Y finalmente tenemos la fase de crisis, que es esa fase que ya sea por la propia resolución del organismo o por la aplicación de algún fármaco, se va a recuperar el valor normal de temperatura del punto de ajuste, valor normal del punto de ajuste, y ahora se van a desencadenar todos aquellos mecanismos de termólisis, principalmente sudoración y también vasodilatación periférica, ¿no?
Entonces, fase de la fiebre, tenemos fase de escalofríos, que es el inicio del acceso febril por un cambio en el punto de ajuste. Tenemos, como su mismo nombre lo dice, escalofríos y también vasoconstricción cutánea. Luego tenemos la fase de estabilidad térmica, que es cuando el hipotálamo llega al nuevo punto de ajuste y dice que ya cumplió sus órdenes. Por eso se llama fase de estabilidad. Y tenemos la fase de crisis, que ya por la propia resolución del organismo o por la aplicación de algún fármaco, este punto de ajuste va a llegar a su valor, va a volver a su valor normal. Y para ello, el hipotálamo va a desencadenar todos aquellos mecanismos de termólisis, como sudoración y vasodilatación cutánea también. Y bueno, aquí tenemos lo que es la hipertermia. Vamos a ver la evolución clínica. Inicialmente vamos a ver que... Ah, me olvidaba. Para el tratamiento de la fiebre vamos a tener dos formas, ¿no? A través de, de medios físicos, como por ejemplo sumergir al paciente en agua tibia, ¿no? Agua tibia. O tenemos la utilización de fármacos, como los AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, dentro de estos AINES teníamos el principal, que era el acetaminofén, o más conocido como paracetamol. Paracetamol. Y también teníamos el ibuprofeno, ¿no? Entonces, ¿por qué se utilizaban los AINES? No se olviden, los AINES tenían la capacidad de poder inhibir lo que es a la enzima ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2. Eso ya va a depender si el AINE es selectivo o no selectivo. Pero en general me van a inhibir tanto COX-1 como COX-2. Entonces, como vimos aquí en la fisiopatología, la COX-2 va a ser inducida por estos pirógenos endógenos y va a comenzar a producir lo que es la prostaglandina E2, que esta va a estimular al hipotálamo para activar todos aquellos mecanismos de termogénesis. Entonces, si yo le doy un AINE a este paciente, un AINE, este AINE me va a inhibir a esta enzima. Por lo tanto, si me inhibe a esta enzima, también me inhibe la producción de prostaglandina E2 y por tanto ya no se activa el hipotálamo, ¿no? Es por ello que se utilizan AINES para poder tratar lo que es la fiebre. Ahora sí, vamos a ver lo que es la hipertermia, vamos a ver la evolución clínica. En primer lugar, vamos a ver que el paciente va a cursar lo que es un síncope, es decir, una leve pérdida de la conciencia por hipoperfusión cerebral. Y por lo tanto, el paciente va a estar cansado, va a presentar ineficiencia física y mental, física y mental, y también cefalea. Luego, si esto sigue evolucionando, vamos a ver que va a haber una perturbación del equilibrio electrolítico, es decir, el paciente ya puede cursar con calambres. Calambres, el paciente va a estar muy agotado, y ya va a tener una sudoración más profusa que va a llevarlo a la deshidratación. Entonces, calambres, agotados, deshidratación. Si sigue evolucionando todo esto, es decir, el paciente sigue con esta elevación de la temperatura, ya va a llegar a lo que es una insolación o golpe de calor. Y en este caso ya va a haber más perturbaciones mucho más serias de la conciencia, afectación. Van a haber ya justamente alteraciones
de la función cerebral. En este caso ya va a haber una ausencia de sudoración. Ausencia de sudoración. Y esto ya corresponde a lo que es una urgencia médica, no se olviden. Por ejemplo, si les ponen urgencia médica, vamos a poner urgencia médica, donde la temperatura rectal, porque la temperatura rectal es la que me evalúa la temperatura central, va a estar entre 41 y 43 grados. Entonces, si les dicen la pregunta, urgencia médica donde la temperatura rectal oscila entre 41 y 43 grados centígrados, golpe de calor. Golpe de calor. Y finalmente, ya si todo esto sigue perdurando, ya vamos a tener cambios biológicos que van a comprometer la vida, como por ejemplo licuefacción de lípidos, es decir, una necrosis licuefactiva, licuefacción de lípidos, y una desnaturalización de las proteínas. Desnaturalización de proteínas. Entonces sabemos que las proteínas van a tener una estructura. Entonces, cuando se desnaturalizan, van a perder esta estructura. Y como ya han perdido su estructura, ya no van a ser funcionales. Y sabemos que las proteínas son muy importantes en diversas actividades, diversas actividades metabólicas, ¿no? Entonces, como pierden su estructura, ya no van a ser funcionales. Y esto va a llevar a que ya no se puedan realizar todas estas funciones metabólicas, ¿no? Por lo tanto, estos cambios biológicos, como la licuefacción de lípidos y desnaturalización de proteínas, me va a llevar a la muerte. Y tenemos lo contrario, que vendría a ser la hipotermia, que en este caso vamos a ver lo que es inicialmente que si no me equivoco, ya a ser por temperaturas menores a 22 grados. Que en este caso vamos a ver inicialmente lo que es el temblor y vasoconstricción, pero ya la muerte se va a dar por enfriamiento, justamente por temperaturas menores a 22 grados, que corresponde a lo que es, esto va a generar la muerte por insuficiencia circulatoria. Sabemos que la temperatura es importante en el flujo sanguíneo, de tal manera que cuando hay una temperatura corporal muy disminuida, la sangre ya no va a poder realizar este flujo de manera adecuada. Por lo tanto, ya no va a llegar mucha cantidad de oxígeno a los tejidos, produciendo una situación de hipoxemia o también denominada de hipoxia. Por lo tanto, llega menor cantidad de oxígeno a los tejidos, e igualmente el oxígeno es muy importante para diversas funciones metabólicas. Entonces, las células van a dejar de funcionar. Y esto va a producir la muerte de igual forma. Entonces, en el caso de la hipertermia, vemos que se da la muerte por una desnaturalización de las proteínas que cambian su estructura y se vuelven no funcionantes, y por licuefacción de lípidos. Y en este caso, la hipotermia va a causar la muerte por insuficiencia circulatoria y por hipoxia o anoxia, ¿no? Como en este caso. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bruno, una consulta. En sí, tú primero mencionaste por qué se producía el ajuste de la temperatura, ¿no? Sí, No entendí tanto esa parte del ajuste, del ejemplo de 38 grados y así. Ajá. aquí, ¿no? Entonces, yo les comenté que a nivel del hipotálamo vamos a tener un punto de ajuste que vendría a ser un rango que tiene que mantener el hipotálamo eh, la temperatura central. Por ejemplo, el punto de ajuste puede oscilar en 36.7 y 37 grados, que vendría a ser tu temperatura corporal normal, ¿no? Entonces mi hipotálamo va a tener este punto de ajuste normalmente. Va a decir, ya tengo que mantener mi temperatura corporal entre este rango. Es por ello que les mencioné que la temperatura central tenía una variación menor a 0.6 grados, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaba cuando había una inducción, por ejemplo, del hipotálamo? Iba a haber un cambio en el punto de ajuste. Por ejemplo, este punto de ajuste ya no va a ser 36.7, sino que va a ser 38, pongamos las 39, puede ser 38.5, etcétera, ¿no? Lo que va a hacer es que este punto de ajuste, al cambiar, tu hipotálamo va a decir, eh, yo usualmente trabajo ante esas temperaturas, pero ahora me han cambiado mi temperatura a 38. Entonces, ahorita estoy frío, tengo que aumentar mi temperatura. Entonces, como el hipotálamo dice estoy frío, va a aumentar todos aquellos mecanismos de termogénesis y me va a llevar la temperatura a 38. Y eso corresponde a lo que es la fiebre. Ah, ok, muchas gracias. Y en sí, en las fases de la hipertermia, el síncope y ascencia, si no me equivoco, ajá, Tenia. Ajá. ¿qué dice en el segundo punto? Insuficiencia. Ineficiencia física y mental. Ah, ok. Ineficiencia. Ah, bueno, pero también gracias por hacerme recordar, en el caso de la hipertermia, acá no necesariamente tiene que haber un cambio del punto de ajuste, ¿no? Como mencionamos en la fiebre, sí había un cambio en el punto de ajuste, pero acá en la hipertermia no necesariamente tiene que haber un cambio en el punto de ajuste. En el punto de ajuste. ¿Listo, chicos? ¿Otra duda? Si no, para continuar. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar acerca de la hidrostática. Vamos a ver que la hidrostática va a estudiar los fluidos en reposo y la fuerza que los afecta. Entonces vamos a ver que un fluido va a ser esa masa que va a tener la capacidad de poder trasladar su masa de un medio donde hay mayor presión o mayor cantidad a menor presión o menor cantidad, ¿no? Entonces, dentro de los fluidos vamos a tener líquidos, gases y plasmas. La característica de los líquidos es que van a tener fuerzas cohesivas muy débiles. Entonces, van a tener fuerzas cohesivas o fuerzas de cohesión muy débiles. Es por ello que los líquidos pueden trasladar su masa o desplazarse de manera más sencilla, por así decirlo. Mientras que los gases no tienen fuerzas cohesivas o de cohesión, ¿no? Por lo tanto, los gases no tienen una forma definida como tal. Y luego tenemos otro concepto importante que siempre lo preguntan, lo que es el fluido plástico, que se define como aquel sólido que se comporta con propiedades de fluido. Por ejemplo, tenemos el plomo y el vidrio. El plomo y el vidrio van a ser fluidos plásticos, sólidos que se comportan como fluidos. Por lo tanto, estos, por ejemplo, teníamos de ejemplo el ketchup, ¿no? Que cuando tú intentabas esto, bueno, cuando estaba frío, mejor dicho, y tú intentabas poder echarte un poco de esta salsa, usualmente no caía, sino que tenías que moverlo, generar un esfuerzo, una presión, para poder hacer que este líquido se desplace y pueda salir, ¿no? de la botella, por así decirlo. Ahora vamos a ver otro concepto que es la presión, que es la fuerza que se ejerce por unidad de área o también lo definen como la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Y no se olviden de este concepto porque vamos a verlo en lo que es la presión arterial. Así que si entienden este concepto ya van a poder definir lo que es la presión arterial. Tenemos que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. De tal manera que lo importante de esta fórmula es que la presión va a ser inversamente proporcional al área. Es decir, que si disminuye mi área, aumenta mi presión. Y teníamos este ejemplo de esta aguja que tenía un área muy pequeña. Entonces, si yo aplicaba una fuerza muy pequeña,
iba a poder alcanzar grandes presiones, porque el área es pequeña. Y esta fuerza, si yo ejercía esta fuerza con el pulgar, una fuerza muy pequeña, yo iba a poder alcanzar grandes presiones que me iba a permitir atravesar todos estos tejidos, ¿no? Hasta llegar incluso al músculo, en el caso de la inyección intramuscular, ¿no? Pero en este caso vemos subcutánea. Ahora, con respecto a la presión hidrostática, es aquella presión ejercida por un fluido en reposo. Entonces teníamos de ejemplo nuestro recipiente, y nuestro recipiente iba a estar lleno de agua, ¿no? Iba a estar lleno de agua. Entonces, si yo dejaba caer una moneda, esta moneda se iba a ir hacia el fondo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática? La presión hidrostática es esa fuerza que me ejerce este fluido sobre la moneda. Por lo tanto, aquí vamos a tener una columna invisible sobre esta moneda que corresponde a esa columna de fluido que está ejerciendo la fuerza sobre esta moneda, ¿no? Entonces, esa fuerza corresponde a lo que es la presión hidrostática. Nosotros, para poder calcular la presión hidrostática, íbamos a tener diversos parámetros. En primer lugar, íbamos a ver la densidad del fluido, que la densidad iba a ser igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si yo pasaba este volumen hacia el otro lado, me quedaba que la masa era igual a la densidad por el volumen. Entonces, como estamos hablando de volumen, vemos que esta moneda va a estar soportando cierto volumen, ¿no? Por lo tanto, el volumen va a ser igual al área por la altura. Entonces vamos a tener la siguiente fórmula. Masa va a ser igual a densidad por altura, y ya no ponemos volumen, sino que reemplazamos esto de aquí, que es lo mismo, ¿no? Entonces ponemos masa igual a densidad por área por altura. Y esta vendría a ser nuestra fórmula 1. Fórmula 1. Entonces, como estamos hablando de presiones, mencionamos que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. Entonces, esta fuerza corresponde al peso que está soportando la moneda, es decir, al peso de la columna del fluido va a corresponder a lo que es la fuerza. Entonces, la presión va a ser igual a la masa por la gravedad, es decir, la fuerza sobre el área. Y esa vendría a ser nuestra segunda ecuación. Entonces, si nosotros sumamos la primera ecuación más la segunda ecuación, nos quedaba lo siguiente. La presión hidrostática iba a ser igual a la masa. En vez de masa ponemos la ecuación 1, que sería densidad por área por altura, y nos queda la gravedad. Y todo esto sobre el área. Entonces simplificamos, se va el área, y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Que la presión hidrostática es igual a la altura por la densidad por la gravedad. Ahora, hablando acerca de la ley de Pascal, esta ley nos dice que en ausencia de gravedad y si considerar el peso del fluido, la presión del fluido en reposo es la misma en todas partes. Es decir, que si yo aplico una fuerza sobre un fluido, yo aplico una fuerza aquí, esta fuerza se va a distribuir en todos los sectores de este fluido, en todas las partes de este fluido. Por lo tanto, vamos a tener esta parte A más F, esta B más F y C más F. Ley de Pascal. Distribución de la fuerza en el fluido. En el caso del principio de Arquímedes, en la clase les mencioné la historia de cómo Arquímedes llegó a determinar este principio, pero en este caso no voy a volver a contarla porque vamos a extendernos un poco en el tiempo, pero solo vamos a ver que el caso del principio de Arquímedes nos dice lo siguiente.
Todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza de empuje hacia arriba equivalente al peso del líquido desalojado. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo. Nosotros vamos a tener un recipiente y este recipiente va a estar lleno de agua igualmente. Va a estar lleno de agua. ¿Y qué pasa si nosotros sumergimos un objeto, total o parcialmente? En este caso vamos a ver que es parcialmente, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener que este nivel del agua ya no va a estar ahí, sino que va a aumentar. Va a llegar hasta aquí, por ejemplo. Entonces, esta parte de aquí, esta parte que estoy sombreando, corresponde al volumen de agua que ha sido desalojado o desplazado. El volumen desplazado. Y esta parte de aquí corresponde al volumen del objeto que ha sido sumergido. Entonces, ¿qué nos dice Arquímedes? Arquímedes nos dice que este volumen desplazado va a ser igual a ese volumen del objeto sumergido, es decir, al volumen sumergido del objeto. Y eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Arquímedes también nos dice que va a haber una fuerza que se va a ejercer sobre este objeto, una fuerza de empuje, pero también vamos a tener otra fuerza que va a estar compensando esto, que corresponde al peso del objeto. Por lo tanto, vamos a tener tres situaciones. La primera, donde el peso del objeto sea mayor que la fuerza de empuje. Vamos a tener otra situación donde el peso del objeto sea igual a la fuerza de empuje. Y vamos a tener otra situación donde el peso del objeto va a ser menor a la fuerza de empuje. Entonces, chicos, ¿qué pasa en esta situación? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si el peso es mayor a la fuerza de empuje? Chicos, ¿qué pasa si el peso es mayor a la fuerza de empuje? ¿Se sumerge? Claro, el objeto se sumerge y se va hacia el fondo, es decir, se hunde. Porque como el peso es mayor, entonces la fuerza de empuje no va a poder llevarlo a la superficie y es por ello que el objeto se va a hundir. Ahora, ¿qué pasa cuando el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje? ¿Se acuerdan? Pues en este caso que vimos, el objeto se va hacia el fondo, ¿no? El objeto se va hacia el fondo. Pero ¿qué pasa cuando el peso del objeto es igual a la fuerza de empuje? Vamos a ver que se queda suspendido, ¿no? En este caso el objeto se queda suspendido. ¿Y qué pasa cuando el peso es menor que la fuerza de empuje? Se queda flotando. Se queda flotando el objeto. Entonces eso no se olviden. Cuando el peso es mayor que la fuerza de empuje, se hunde. Cuando el peso es igual a la fuerza de empuje, se queda suspendido. Y cuando el peso es menor a la fuerza de empuje, el objeto flota. Otro punto importante, no se olviden, que la densidad es directamente proporcional a la fuerza de empuje. Es decir, que si aumenta mi densidad,
aumenta mi fuerza de empuje. No se olviden eso. Finalmente vamos a hablar acerca de la viscosidad, que corresponde a ese fluido que tiene mayor resistencia a desplazarse, es decir, mayor resistencia a fluir, en otras palabras. ¿Y por qué tiene mayor resistencia? Justamente por esto, porque tiene mayor fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas, y esto genera que tengan un flujo más lento. Dos datos importantes que no deben olvidarse es que el fluido que tiene mayor viscosidad es el vidrio. Y el fluido que tiene, acá, mayor viscosidad, y el que tiene menor viscosidad es el helio líquido. Líquido, menor viscosidad. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Ninguno. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar acerca ahora ya del último tema, que corresponde a lo que es la hidrostática 2, ¿no? Entonces vamos a ver algunas generalidades. Vamos a ver en primer lugar que nuestro corazón lo vamos a dividir en 4 cámaras. Una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Estos ventrículos entre sí van a tener una, mejor dicho, entre la aurícula y el ventrículo vamos a encontrar unas válvulas denominadas válvulas sigmoideas, no, perdón, válvulas auriculoventriculares, que como su mismo nombre lo dice, se van a encontrar entre la aurícula y el ventrículo. Estas válvulas van a denominarse como la válvula tricúspide en el caso del lado derecho del corazón, y en el caso del lado izquierdo vamos a denominarlo como válvula mitral o válvula bicúspide. Luego, entre el ventrículo y ventrículo derecho y la arteria pulmonar vamos a encontrar a la válvula pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo con la aorta vamos a encontrar a la válvula aórtica. Entonces no se olviden, válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral. Luego, válvulas sigmoideas o semilunares, pulmonar y aórtica. Listo, entonces vamos a ver que a través de la vena cava superior y la vena cava inferior va a comenzar a llegar toda esa sangre venosa hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, esta aurícula derecha va a comenzar a ganar volumen, va a comenzar a llenarse de volumen. ¿Ok? Entonces, como gana volumen, esta presión de esta aurícula va a aumentar. Va a aumentar y se va a hacer mayor que la presión del ventrículo derecho. Entonces, aquí hay mayor presión y aquí hay menor presión. Y por ello la sangre va a pasar a través de la válvula, se abre la válvula y comienza a llenarse este ventrículo derecho. Entonces, eso es por aumento de presión en la aurícula derecha. Entonces, va pasando la sangre, va pasando la sangre, el ventrículo derecho ahora va a comenzar a ganar presión porque está llenándose y va a llegar a un punto donde su presión va a ser mayor ahora que la del ventrículo, la aurícula derecha. Entonces, para que no regrese la sangre, se cierra la válvula tricúspide. Igual ocurre en el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Como este ventrículo ha ganado presión, ha superado el de la arteria pulmonar y por ello la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Entonces pasa la sangre y llega un punto donde la arteria pulmonar gana mayor presión y para que no regrese la sangre se cierra la válvula pulmonar. Luego estas arterias pulmonares llegan a los pulmones, por el proceso de hematosis se oxigenan
y regresan a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y llegan a la aurícula izquierda. Igualmente, como todo el proceso que hemos descrito, esta aurícula izquierda comienza a llenarse de sangre, aumenta su presión, supera la presión del ventrículo izquierdo y comienza a pasar la sangre a través de la válvula mitral. Aumenta la presión del ventrículo izquierdo y llega a un punto donde supera la aurícula izquierda. Para que no regrese la sangre, se cierra la válvula mitral. Como el ventrículo izquierdo ha aumentado su presión, supera la de la aorta y por lo tanto pasa la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Para que no regrese la sangre, se cierra la válvula aórtica. Entonces, R1 corresponde a lo que es el cierre de la válvula aurículo-ventriculares, es decir, la válvula tricúspide y mitral. Entonces corresponde a la contracción ventricular. Mientras que R2 corresponde al cierre de las válvulas, pero en este caso las válvulas semilunares, es decir, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Luego tenemos otros ruidos que, bueno, ahorita no es importante que sepan, que es R3 y R4, que R3 puede ser fisiológico en jóvenes, más que todo, y R4 sí va a ser patológico. Pero más que todo deben acordarse de estos dos, ¿no? De R1 y R2. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro. Claro. Igual no se preocupen porque en el siguiente segmento, después de su parcial, vamos a volver a ver esto, pero ya un poco más detallado. Ahí sí vamos a ver todo el ciclo cardíaco como tal. Ahora solo son unas generalidades. Entonces vamos a ver lo que es la presión arterial. Habíamos definido que la presión era la fuerza que se ejercía sobre cierta superficie o cierta fuerza que se ejercía por unidad de área, ¿no? Entonces la presión arterial va a seguir casi el mismo concepto. Va a ser la fuerza que ejerce, en este caso, la sangre sobre las paredes arteriales. Justamente como dice esta definición, ¿no? Vamos a tener una presión arterial sistólica que corresponde a la contracción ventricular y el valor normal es, es de 120, ¿no? Aproximadamente. Luego tenemos la presión arterial diastólica que corresponde al llenado ventricular y vendría a ser la relajación y su valor normal es de 80 milímetros de mercurio. No se olviden que vamos a tener diferentes tipos de poder evaluar la presión arterial dependiendo de las guías que les mencioné, la guía europea principalmente y la guía americana, que me van a clasificar la presión arterial, ¿no? En diferentes formas. Nosotros para poder determinar lo que es la presión arterial debemos realizar no una sola medición, sino que tenemos que hacer bastantes mediciones en varios días para poder determinar si verdaderamente esta persona es hipertensa o justo en el momento que le evaluamos, por casualidad estaba elevada su presión, ¿no? Entonces, consideraciones para poder tomar la presión. Lo ideal en realidad sería en ambos brazos, pero usualmente se recomienda en el brazo izquierdo. Principalmente dicen porque está más cerca del corazón, ya que el corazón está orientado ligeramente a la izquierda. Pero en realidad, como les expliqué en la clase que tuvimos, íbamos a tener que en nuestro callado aórtico íbamos a tener ciertas arterias. En este caso, para el lado derecho, íbamos a tener al tronco innominado o tronco brachiocefálico, que me iba a dar dos arterias, la carótida derecha y la subclavia derecha. Mientras que del mismo arco de la arteria aorta me iba a salir la carótida izquierda y la subclavia izquierda, ¿no? La subclavia izquierda, de ahí se iba a convertir en arteria axilar y de ahí se iba a convertir en arteria braquial, ¿no? Que es la arteria braquial, dicho sea de paso, en la que se toma la presión, ¿no? Entonces, entonces, es por ello que en el lado izquierdo, el brazo izquierdo, se toma la presión, porque vemos que la arteria subclavia sale directamente del arco aórtico, mientras que en el caso de la subclavia derecha sale primero del tronco innominado, no sale directo de la aorta, del callado aórtico, ¿no? Por ello se recomienda que sea en el brazo izquierdo. Entonces, antes de pasar a lo que es la presión arterial media y presión de pulso, consideraciones para tomar la presión. En primer lugar, se recomienda que la persona no haya tenido ninguna actividad física hace mínimo 10 minutos. Por ello, antes que tomar la presión, debemos tener a la persona en reposo por 10 minutos más o menos.
Luego, otro que se recomienda es que no debe haber ingerido lo que es cafeína, al menos 6 horas antes de tomarse la presión. Y en tercer lugar, debemos generar un ambiente de tranquilidad, ¿no? Debemos ir hablando con el paciente para que no se sienta tenso, ¿no? Porque si está nervioso o algo por el estilo, también puede alterar los valores de su presión, ¿no? Entonces, más que todo esas tres consideraciones: que no haya tenido actividad física, que no haya consumido cafeína y que esté relajado, más que todo eso. Ahora sí vamos a ver lo que es la presión arterial media, que también se denomina como presión de perfusión tisular. Perfusión tisular, que es esa presión promedio de tránsito de la sangre por todo el sistema arterial. Tenemos que la presión arterial media va a ser igual a la presión arterial diastólica más, abrimos paréntesis, la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, y todo eso entre 3. Y tenemos la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, es decir, la resta. Aquí tenemos un ejercicio. A ver, chicos, pueden hacerlo y pasan sus respuestas por el Teams. A ver, me han puesto que la presión arterial media le sale 95, y la presión de pulso le sale 45. Ahora vamos a corroborar estos datos. Entonces, nos dice el ejercicio: si una persona acude al médico y al medir la presión arterial se nota en la historia clínica el siguiente valor, presión arterial 125/80 milímetros de mercurio, nos piden determinar la presión arterial media y la presión de pulso. Entonces, primero vamos a ver cuál es nuestra presión sistólica y cuál es nuestra presión diastólica. Nuestra presión sistólica corresponde al primer número que nos brindan, que vendría a ser 125, y la presión diastólica corresponde al segundo número, que vendría a ser 80, ¿no? Entonces, ¿cuál era nuestra fórmula para poder determinar la presión arterial media? Esto era igual a la presión diastólica más la presión de pulso entre 3, ¿no? Entonces vamos a reemplazar los datos. La presión arterial media va a ser igual a la presión diastólica 80 más, abrimos paréntesis, presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, es decir, 80. Y todo entre 3. Entonces, presión arterial media va a ser igual a 80 más la presión de pulso, que sería 45, entre 3. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. Presión de pulso igual a 45. Continuamos con la presión arterial media. 80 más 45 entre 3, 15. 80 más 15, 95. Entonces tenemos nuestra segunda respuesta. Presión arterial media, 95. ¿45 qué? Milímetros de mercurio. 95 qué?
milímetros de mercurio. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Muy bien, han respondido correctamente. ¿Alguna duda sobre el ejercicio, chicos? ¿O todo claro? Entonces, como no dicen nada, supongo que todo está claro. Continuamos. Vamos a ver ahora sobre la presión venosa. Debemos mencionar que el sistema venoso es un sistema convergente porque lleva de regreso al corazón toda la sangre venosa, ¿no? Entonces, ¿por qué es convergente? Porque mencionamos que la sangre que iba a ser recogida por las venas, toda esa sangre de las venas iban a llegar a la aurícula derecha, ya sea a través de la vena cava superior o la vena cava inferior, pero toda iba a llegar a la aurícula derecha. Por lo tanto, es un sistema convergente, todo converge en un solo lugar, que es la aurícula derecha. La característica de la presión venosa es que va a trabajar a bajas presiones, pero a altos volúmenes. Bajas presiones y grandes volúmenes. Por lo tanto, el volumen total de sangre que va a ser transportada, las venas van a transportar el 75%, las arterias el 20% y los capilares el 5%. Así que estos datos, estos porcentajes, sí deben memorizárselos sí o sí, porque es muy probable que les vengan en su examen. Venas 75%, arterias 20% y capilares 5%. No se olviden, sistema convergente. Y ya para acabar con este repaso de los puntos clave, porque falta el quiz, vamos a ver los factores que favorecen el retorno venoso. En primer lugar, vamos a tener las válvulas venosas, denominadas válvulas bicúspides o de Galeno, que van a ser válvulas unidireccionales y van a encontrarse principalmente en las extremidades, específicamente las extremidades inferiores. Entonces, estas válvulas venosas, al igual que las válvulas que encontramos en el corazón, por ejemplo, se iban a abrir para poder dejar el flujo de sangre, ¿no? De sangre venosa para que vaya hacia el corazón. Pero en este caso se van a encontrar en las extremidades. Entonces, ¿qué pasaba cuando estas válvulas se volvían incompetentes? Es decir, que ya no eran tan funcionantes, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasaba? Que estas válvulas, al cerrarse, iban a cerrarse adecuadamente, perdón. Por lo tanto, iba a haber un regreso, un retorno de la sangre. Es decir, que iba a cambiarse ese flujo unidireccional, porque ya va a regresar sangre. Entonces, al regresar la sangre, se iba a comenzar a acumular, y esto comenzaba a verse a través de varices, ¿no? Entonces, las varices corresponden a ese defecto en las válvulas venosas bicúspides o de Galeno. Otro punto importante que vamos a ver es el masaje o bomba muscular. El masaje o bomba muscular corresponde más que todo a esa contracción que tienen los músculos para impulsar el retorno venoso. ¿Cómo así? Supongamos que tú has ido a un viaje muy largo, 15, 20 horas, y has estado sentado todo el rato. Entonces vas a sentir como una pesadez en tus piernas, vas a sentir como fatiga, como si estuvieran hinchadas, ¿no? Entonces, para tú poder relajarte, vas a caminar, vas a comenzar ¿no? a caminar por ahí y vas a ver que tu flujo va a mejorar. Ya no vas a sentir esa pesadez, ya no vas a sentir esa hinchazón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás sentado mucho tiempo se va a comenzar a acumular la sangre, principalmente en las extremidades inferiores, y tú para poder favorecer ese retorno venoso tienes que generar una contracción de los músculos a través del movimiento, es decir, caminando, por ejemplo. Un ejemplo más fácil de entender, por ejemplo, vamos a ver que tenemos una botella de agua y esta botella de agua va a estar más o menos llena, ¿no? Entonces, cuando tú apretabas esta botella, salía el agua disparada, ¿no? Incluso había un tren, creo, donde le hacían bromas con eso a algunas personas. Algo así es el masaje bomba muscular. La botella simula tu vena
tu vena va a estar llena de agua porque has estado mucho tiempo sentado. Entonces tu mano corresponde a lo que es tus músculos en las piernas. Comienzas a caminar, se contraen estos músculos, presionas y sale el agua o sale la sangre. Mejora el retorno venoso. Y en tercer lugar tenemos la presión negativa del tórax, que corresponde a la presión pleural, ¿no? No se olviden, tenemos nuestro pulmón. En nuestro pulmón muestra cubierto por una membrana serosa, que va a tener dos partes. Uno que va a ir pegado al pulmón, que corresponde a la pleura visceral. Y tenemos otra, que va a ir pegada a la pared torácica, que se denomina pleura parietal, ¿no? No se olviden de eso. Pleura parietal. Y entre ambas pleuras íbamos a encontrar un espacio denominado espacio pleural. Este espacio pleural era un espacio negativo de menos 5 centímetros de agua, que cuando tú inspirabas, esto se hacía más negativo, llegando a menos 7,5 centímetros de agua. Entonces, esta presión negativa succionaba la sangre y de esta manera favorecía el retorno venoso. Como por ejemplo, tenemos nuestra botella de agua en este caso. Tenemos nuestra botella de agua, pero ahora tenemos un sorbete. Entonces, tú a través de generar succión con tu sorbete, vas a generar que el flujo de agua siga el flujo del sorbete. Igual sucede cuando tú tienes una presión negativa del tórax, tú succionas y jalas el agua, ¿no? Algo así funciona y esto es lo que favorece el retorno venoso. Entonces, principalmente tenemos tres factores: válvulas venosas, bicúspidos o de Galeno, masaje o bomba muscular y presión negativa del tórax. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bruno,